Título que hoy tenemos para nuestra prédica es Dios lo convierte para bien. Y a medida que vamos a avanzar, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Quién cree que los propósitos de Dios son inescrutables? Que los propósitos de Dios en todo tiempo y en todo momento se cumplen, independiente de las circunstancias que sean. Yo les lanzo a ustedes una pregunta. ¿Ustedes aman a Dios? Amén, amén. ¿Ustedes desean que la voluntad de Dios sea en sus vidas? Amén, amén, ¿sí o no? Todos levantamos la mano. Si amamos a Dios y si queremos que la voluntad se cumpla en Él, entonces, ¿por qué a veces no hacemos lo que Él quiere? Amén, ¿no? ¿Hacemos lo que Él quiere o no hacemos lo que Él quiere? Y a veces necesitamos verdaderamente una guía. Mire, no sé si a usted le ha pasado o le ha pasado que algo que le sucede se convierta en una sin salida que usted no entiende, pero que luego toma sentido. Y a veces somos como rebeldes a las cosas que Dios quiere en nuestra vida y decimos, no, por ahí no es. O si no, pregúntele a Jonás, como estábamos hablando esta mañana. O si no, pregúntele a Sansón. Las cosas las quiero hacer entonces a mi manera. Tal vez hablamos de historias donde Dios va encajando las cosas una a una y va armando todo ese mapa, de tal manera que se vuelve sorprendente el resultado. Y yo creo que en la vida de ustedes y en mi vida, muchas veces hemos visto precisamente eso, cómo Dios va actuando en cada una de las cosas que nosotros tenemos y vamos viendo, yo no pensé que esto fuera a resultar así. O tal vez hacemos algo que nos teníamos hasta temor de hacerlo, pero algo nos impulsa. No sé si a ustedes le ha pasado o será que solo es a mí. Espero que no. Pero Dios va llevándonos de una manera especial a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que esto que se menciona, Dios haga en nosotros ese perfecto propósito y para que también se cumpla el propósito de Él. Y antes de arrancar con un libro en el cual, en este libro, por ningún lado de los 10 capítulos se menciona a Dios. Espero que ya los tengan en su memoria cuál es ese libro. No se menciona en ninguna parte el nombre de Dios, ni la gloria para Dios, pero vemos en cada una de sus palabras, especialmente cuando nos acercamos del capítulo 3 hacia adelante, vemos el perfecto plan de Dios. Tal vez en nuestra vida nos pase lo mismo. Tal vez no entendemos cuál es el plan de Dios hasta que vemos y empezamos a ver que todo va encajando y empezar a dar un resultado que ni nosotros mismos esperábamos y que tal vez no sabemos ni cómo vaya o qué vaya a suceder, pero hay alguien que sí lo sabe porque Él es el que tiene control de todas y cada una de las cosas y ese es Dios. Dios es el que tiene el control de todas estas cosas. Pero para empezar quiero que miremos una promesa que está en Génesis 12, verso del 1 al 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿A quién le está haciendo esta promesa? A Abraham. Ok, si ustedes ven este capítulo 12, antes de esto, ¿cuántas veces cree usted, y aquí hay una pregunta, que había hablado Dios a Abraham antes de esta? En la Biblia no se menciona otra vez más. O sea, no hay una
anterior. Esta era la primera vez que menciona la Biblia que Dios hablaba a Abraham. Sin embargo, le hizo caso. Un Dios que no conozco, supuestamente, que me habla por primera vez y que le voy a hacer caso. ¿Ustedes le han hecho a la primera vez que le hablan caso a alguien? Yo creo que no, ¿verdad? No le hacen caso a nadie. Si no le hace caso ni a su papá ni a su mamá, ahora le va a hacer caso a alguien que le hable por primera vez. ¿Por qué entonces Abraham le hizo caso a Dios por esa primera vez? Y eso es algo que se discutió hace un rato, precisamente. El motivo es porque Dios pone en tu corazón y en mi corazón eso. A que tú estés hoy aquí es porque Dios te puso en tu corazón que estuvieras aquí. Cuando te llamó Dios, tal vez tú no lo conocías bien, pero Él es el que tiene el poder para poner las cosas en tu mente y en tu corazón. ¿Para qué? Para que tú le sirvas, para que tú le sigas, para que tú lo reconozcas a Él como Dios y efectivamente busques estas cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos esa misma actitud que tuvo Abraham? ¿Ninguno? Pues amén. Habrán algunos que Dios sí le puso desde el principio, porque yo sé que los que han recibido al Señor, a los que verdaderamente lo aman, Dios puso en ustedes eso. Y Dios mismo se está encargando de cumplir su propósito. Por eso dice uno de los textos que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora quiero, basados en esta primera promesa, que es una promesa para todos realmente, quiero que ustedes me acompañen a una lectura que vamos a hacer un poco larga, pero quiero que los que no conocen de esta palabra la entiendan y la sepan. Entonces, no quiero perder los detalles de esto. Entonces, quiero preguntarle a todos y cada uno de ustedes, ¿cuántos trajeron una Biblia? ¿Algunos trajeron Biblia? ¿Todos trajeron Biblia? Ok, la idea es esa, de que traigamos la Biblia, de que no solamente sea el celular, porque el celular a veces nos distrae, sino que a través de este libro entendamos lo que Dios nos quiere hacer con un libro físico y prestemos atención a esta lectura. Yo la voy a hacer un poco rápida, luego vamos a parar en ciertos detalles después de la lectura y explicar ciertas cosas de esto, pero quiero ponerlos en un contexto especial de un libro que no habla de Dios, pero está Dios manifiesto detrás de él. ¿Listo? Y quiero también que miremos los tiempos que se suscitaron durante toda esta lectura. Y empieza aquí. Aconteció, versículo 1 del capítulo 1, si ustedes me quieren acompañar bien en la lectura de Esther, bueno, entonces, libro de Esther, están concentrados, ya los vi. Libro de Esther, capítulo 1, versículo 1. O sea que ninguno sabía que este libro es el único que no habla de Dios. Ah, bueno. Entonces eran muy pocos los que no sabían. Ya me di cuenta que hay algunos que no. Bueno, entonces si va a ser la primera vez donde vamos a escuchar de esta lectura, por favor, concentrémonos. Si quieren cerrar sus ojos y escuchar mi lectura, bien. Si no, léanla a través de la palabra que vamos a escuchar. Versículo 1 de este capítulo 1 del libro de Esther. Ok. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Versículo 3. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él
las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. ¿6 meses? 6 meses. Verso 10. Al séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abacta, Setar, Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Verso 16. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Y tenía la razón, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Sí, sin esto, y sin embargo pasa, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Verso 19. Si parece bien al rey, hablando Memucán, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Verso 21. Y agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase esa autoridad en su casa, así hay que hacer, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Capítulo 2, verso 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Verso 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, de este capítulo 2, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Ok, va a entrar un nuevo personaje. Estamos en el año tercero. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Exís, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, primos entre ellos, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ella fue tomada para ser parte de esas jóvenes que iban a agradar al rey. El verso 10 dice: pero Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Verso 16. Fue Esther, y si miran ustedes la historia, eso lo dejo para su lectura. Ella se tenía que preparar durante un año en especias, mirra, en perfúmenes, para agradar al rey. Debería oler muy rico, muy rico. Antes. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. ¿Habían pasado cuántos años? 4 años después de que habían quitado a Vasti como reina. Y el rey
amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Capítulo 3, verso 1 dice: después de estas cosas el rey Asuero, y entra otro personaje, engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, el judío, ni se arrodillaba ni se humillaba. Saltémonos al verso 6. Pero tuvo en poco poner en mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir, ¿a quién? A todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Propósitos de Dios. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º. Habían pasado entonces 5 años después de haber hecho a Esther reina de todo Media y Persia. Asuero fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Oiga la joyita. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Y el rey, ni corto ni perezoso, sin darse cuenta o dándose cuenta, pero no le importaba, no entendía tal vez, hizo lo que Amán le pidió. Y fueron enviadas cartas, verso 13, por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Verso 1 del capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Verso 5. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. En el 7 dice: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Le dio noticia de que la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. Entonces, verso 10, Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo, oiga cómo se saca aquí la señorita: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ok. Entonces, verso 13, dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe
si para esta hora ha llegado al reino. Palabras duras. Y dijo Esther que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Capítulo 5, verso 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Vaya. Y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Verso 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebía vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Esther lo invitó a otro banquete, a un segundo banquete, y le dijo que ahí le revelaría todo lo que le tenía que decir. Capítulo 8. Vamos a saltar esos capítulos. Capítulo 7. Dice aquí, verso 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo, en el segundo banquete, cuando ya estaba muy animado tanto el rey como Amán: oh rey, si he hallado, verso 3, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbido su corazón para hacer esto? Bueno, era el primero, ¿no? Que él era el que había aceptado eso. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Verso 8. Después el rey volvió del huerto, porque salió tan turbado que se fue para el huerto, y cuando regresó, después del rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán se había caído, tan de malas, sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Capítulo 8, verso 1. El mismo día el rey dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Verso 5. Y dijo, Esther dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le place y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Y así lo hizo. En el verso 11 dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir
y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún a sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Amén. Amén. Una historia no tan larga como la leímos, pero sí muy significativa de lo que pasó, y hay muchas cosas más que pasaron en esta historia. Y como vemos, y dijimos al principio, Dios hace muchas cosas. El pueblo de Israel era un pueblo con propósito. Y el pueblo de Israel estaba protegido por Dios. Por eso leímos la primera promesa en Génesis 12, donde diría que haría de Abraham una multitud y protegería a su pueblo. Y ahí estaba el cumplimiento de la promesa que le había dado a Abraham. Dios cumple sus promesas con cada uno de nosotros, pero también sus propósitos. Y el propósito de Él era utilizar todo esto que estaba viviendo el pueblo que estaba cautivo para que no pereciera, pero les diera a ellos la fortaleza. Si ustedes ven, aquí hay una estrategia, y esta estrategia, y aunque no se menciona a Dios, está puesta en cada parte de lo que se empieza a ver. ¿Para qué la reina Vasti no quería ir al compromiso que estaba haciendo el rey Asuero? ¿Por qué? Y era fácil haber ido, haberse mostrado, estar con el rey y regresar. ¿No les parece a ustedes? Es el rey, ¿para qué lo voy a desobedecer? ¿Para qué tengo que hacer ese tipo de cosas? Pues porque Dios todo lo tiene preparado para su propósito. Mire, Dios también hubiera podido decir, no, yo no quiero que mi pueblo pase por esas cosas. Pero Dios se tiene que manifestar en el pueblo para que el pueblo verdaderamente vea que tiene un Dios. Tal vez Asuero ya el pueblo de Israel estaba en su parte final de su cautiverio. Tal vez el pueblo necesitaba ver esta manifestación de parte de Dios. Tal vez el pueblo necesitaba ese respiro espiritual. Tal vez la gente necesitaba saber, como necesitamos saber todos y cada uno de nosotros, que tenemos un Dios grande. Y cuando caminamos de su mano, verdaderamente no hay pierde. La victoria es dada, no por nosotros mismos, sino por la gloria de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros. Como vemos, entonces, Dios traza una promesa. Y si ustedes me acompañan a Jeremías 29:11, y ya vamos a hablar acerca de Esther, y no pierdan también estos textos más adelante. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Mardoqueo era un hombre que venía de Jerusalén. Aquí lo vemos en el capítulo 4. Mardoqueo era un hombre que venía de Jerusalén y estaba con los que habían sido deportados. Seguramente guardaba en su corazón un profundo amor y respeto por su tierra Judá, pero ya era un hombre mayor. Si venía de ese cautiverio, por ejemplo aquí ya Daniel no está, pero si venía de este cautiverio ya era un hombre mayor y había estado seguramente con su familia allí. Y en esa tierra de cautividad, y si estamos viendo que Esther era una mujer joven, seguramente Esther había nacido en esta tierra. Ella no había nacido en Jerusalén, ella no sabía bien qué era estar en ese territorio, pero había sido enseñada por su primo Mardoqueo, que la tomó como hija en todas las cosas de Dios. O sea que entiendo por la lectura, y eso es lo que debemos entender todos, que había un celo de Dios por parte de este hombre Mardoqueo, que si ustedes se dan cuenta, él no se arrodilló delante de Amán,
Y Amán estuvo viéndolo como no se arrodillaba como por 5 años, hasta que Amán no aguantó más y dijo, no, hasta hay que darle muerte. Balín, como dicen por ahí. ¿Sí? Y hay que acabarlo, pero él sentía y no se arrodillaba porque seguramente él pensaba, yo me arrodillo delante de Dios, como hizo Daniel, como hizo Hadad, Abed-Nego y Sadrach. No se arrodilló delante de los que no se tenían que arrodillar. Y Dios toma a este hombre como instrumento. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que el enemigo ha querido hacer de mal para el pueblo, Dios lo va convirtiendo para bien. La estrategia es de él, la estrategia no es de nosotros. Por eso dice la palabra que nosotros no debemos que pensar cuando estemos haciendo defensa de la palabra de Dios, no tenemos que pensar qué debo decir y cómo debo decirlo. Dios se va a encargar de que cada uno de nosotros verdaderamente tenga esas palabras que Dios le va a poner en su corazón. No somos nosotros, sino que Él es el que lo hace. Pero necesita herramientas. Y las herramientas es estas personas que estaban en este lugar. Así como tú y yo servimos de herramientas para Dios, Él utilizó esas herramientas en ese momento. ¿Para qué? Para que se cumplan los designios de Dios. ¿Ok? Esther estaba en este capítulo muy cómoda, ¿no? En este capítulo 4 y vamos a mirar el verso 11. En este capítulo 4, verso 11, habían pasado, ¿cuántos años dijimos? 5 años donde Esther estaba muy cómoda, muy tranquila y no quería saber nada. Venga, yo aquí estoy en el palacio, como bien, duermo bien, estoy tranquila, no tengo que trabajar, solo me tengo que polvorear la nariz, andar en aguas de olor rico, presentarme al rey, pasarla bien. ¿Qué le afanaba? ¿Qué te afana a ti? Nada. Si estás en esa condición, ¿qué te afana? ¿Tengo que poner algo? No, así como estoy bien, déjeme así, déjeme tranquila. En este verso 11, mire lo que le dice ella. Venga, Mardoqueo, es que todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, que ha de morir. No me ponga a mí en estas cosas. Salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada. O sea que no me arriesgue, no me ponga a mí a hacer cosas. Y Dios, cuando hace un llamado, nosotros no le podemos decir a Dios, Señor, no me pongas a mí a hacer cosas. Tal vez no quiero. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos que se vieron esta mañana, que tal vez uno dice, no entiendo, o por qué me pasan estas cosas, pero esos ejemplos se dan. Y si ven la respuesta, o sea, ella nunca había sido confrontada en lo que está pasando con su pueblo. Ella nunca había tal vez visto lo que Dios necesitaba, pues nunca lo había visto, pero nunca había sido instruida en que, venga, Dios puede llamarte. Dios puede hacer que en tu vida y en mi vida pasen cosas, entonces estemos pilas. Este es un llamado de Dios y a veces las voces del Espíritu Santo en nuestra vida son muy sutiles y no las entendemos, hasta que finalmente Dios mismo nos tiene que pegar el empujón, tal vez a través de alguien, tal vez a través de mi esposo, tal vez a través de mi esposa, tal vez a través de mis hijos, tal vez a través de mi jefe, tal vez a través de mis compañeros. Dios hace algo. Versículo 13 dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No pienses que tú lo harás, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra
parte para los judíos. Mardoqueo tenía bien claro en quién confiaba. Mardoqueo sabía que algo iba a pasar de parte de Dios. Yo no sé si tú sepas que si algo está sucediendo en la vida tuya, sea lo que sea que hayas vivido durante tus últimos 40 años, 50 años, 60 años, o si tienes 20 años, en tus últimos 20 años, algo está pasando en tu vida si tú has recibido ese llamado de Dios. Si no hayas tenido ese llamado de Dios y sientes un deseo, y si estás aquí es porque algo va a hacer el Señor y ese llamado lo tienes, pero no lo has sabido interpretar y estás aquí. Confundido tal vez de por qué estoy aquí, obligado, lo que sea, pero Dios va a hacer algo. Tal vez no lo entiendes y no lo vas a entender, pero cuando termine toda tu película, vas a ver ese resultado y vas a decir, wow, Dios había hablado y yo no había hecho caso. Y aquí le dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Si tú no lo haces, alguien lo hará, pero en ti será cobrado. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Duras palabras, para una chica, una joven que estaba viviendo muy cómoda, muy tranquila en el palacio del rey, pero que ha sido confrontada. Y ese confrontamiento que tuvo ahí tal vez es la primera vez que Dios le habló a su corazón y le hizo el llamado. Tal vez es la primera vez que Dios puso en su corazón lo que le pasó a Abraham muchísimos años antes, que lo llamó a Abraham, que no había escuchado tal vez su voz, y Dios le puso en el corazón de Abraham a que lo siguiera. Y Dios está colocando hoy en el corazón, o en ese momento, en el corazón de Esther, esa responsabilidad con el pueblo de Israel. Y darse cuenta a ella que no estaba en esa posición de reina por ser solamente una niña bonita, por tener un rostro precioso, por tener un cuerpo muy precioso, sino que estaba allí para cumplir un propósito de Dios en la vida de un pueblo que estaba en ese momento en peligro, pero no porque simplemente estuviera en peligro porque sucedió, porque a Dios no se le sorprende en nada. A Dios no se le sorprende en lo que tú y yo hacemos, Él ya sabe lo que tú y yo vamos a hacer. A Dios no le sorprende en lo que yo estoy diciendo, Él no va a decir, oiga, yo no sabía eso. Él es el que está hablando, Él es el que me está diciendo qué es lo que tengo que decir. Él es el que está poniendo desde hace más de 3 semanas esto en mi cabeza y me ha rondado, que tal vez yo no lo sepa decir como Él quisiera, y yo le pido a Él su bondad y su misericordia para que yo pueda hablar en lo que Él, como Él quiere, no tal vez como yo quiero, o no como yo quiero, sino como Él quiere, pero para mí es difícil poder hablar como Él quiere. Pero por su infinita misericordia ha permitido que yo les esté diciendo este mensaje. Él, en el verso 16 dice de este capítulo 4, contestando a Esther, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y dice, yo ayunaré con mis doncellas porque tal vez yo no tengo la fuerza para hacerlo, pero necesito que ellas me ayuden. Tal vez tú no tienes la fuerza para hacer las cosas, pero sí necesitas que alguien te ayude. Y para eso están posiblemente hermanos tuyos que están alrededor. Para eso está exactamente la palabra que tienes al frente, para que te ayude. Entonces, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Finalmente cumpliré tu propósito. En ella, a partir de este momento, ya había un conocimiento, ya había un entendimiento de lo que era Dios en su vida. Ya no quedó por fuera, ya quedó por dentro. Señor, tú me estás utilizando. A través de lo que no entendía,
a través de lo que me está pasando, estas circunstancias difíciles, estas circunstancias incómodas, estas que no entiendo, ahora tú estás poniendo algo. Ya estoy entendiendo ese propósito. No lo entendía, ahora sí lo entiendo y voy a hacer esto. Nosotros ya por eso quería leerles todo, ya entendemos qué fue lo que pasó. Dios tiene todo bajo su control y dominio. Los pasos que Dios da son quirúrgicos, son milimétricos. Él no tiene nada al azar, todo lo sabe y todo lo pone. Esta mañana hablábamos de una historia muy sensible, de alguien que también salvó a su pueblo en ese momento, y habíamos hablado de José. Un hombre, un niño que había tenido sueños, un niño que no entendía por qué, los comentaba, había cierta arrogancia en él cuando los comentaba así. Había cierta situación en él que hacía y que no por algo sus hermanos tenían rabia contra él, no por algo 10 contra 1 en ese momento tenían rabia contra él, ¿verdad? Había situaciones de ira de sus hermanos contra este hombre y lo miramos en Génesis 45, pues ese es el epílogo de esto que les voy a decir. José no entendía lo que estaba sucediendo. José no entendía por qué había tenido ese sueño donde sus hermanos se arrodillaban delante de él cuando lo tuvo. José no entendía por qué tenía ese sueño cuando sus hermanos, su madre y su padre, se arrodillaban delante de él. Él no lo entendía. Y si vemos en Génesis 45, verso 2, y si acompáñenme a Génesis 45, 2, dice: entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también casa de Faraón. Este es el contexto cuando ya han pasado muchos años. Supuestamente José a los 17 años sale prisionero y cautivo, sale como esclavo a la tierra de Egipto y vivió como esclavo en la casa de Potifar por varios años. Se prosperó la casa de Potifar y luego fue metido en la cárcel por muchos años, más años de lo que vivió como esclavo, pienso yo. Y llegó el punto en que pudo salir de esa cárcel a través de lo que la historia lo revela. Y 7 años después de que hubo en la tierra de Egipto, porque lo hacen, el faraón lo hace su segundo abordo, y ahorita vamos a ver que no fue el segundo abordo. 7 años pasaron después y 2 años más. O sea que hago cuentas y José ya tenía 39 años. ¿Sí? A los 30 empezó a reinar y a los 39 vinieron sus hermanos. Habían pasado 19 años y 22 años más o menos, estamos hablando de eso, donde no se había preocupado por su papá ni por su mamá, donde no se había preocupado por sus hermanos. O sea, la Biblia no lo menciona que haya preguntado por ellos, porque de hecho la Biblia misma dice: ¿cómo está mi papá y cómo está el resto de la familia? O sea que no estaba enterado. ¿Por qué? Pues porque Dios, ese era su propósito en ese momento. Necesito que tú te afiances y que tú hagas las cosas que yo quiero que tú hagas porque yo lo estoy pidiendo. Tu propósito es el que se cumplirá. Hablando Dios, mi propósito es el que se cumplirá en tu vida y no tu propósito. Dios quita del recuerdo, por decirlo de esa manera, en el pensamiento de José a su familia. Él está concentrado y entretenido por esto, pero mire, verso 45:2 dice: cuando ya estaba con sus hermanos, declarado allí, dice que lloró y tuvo un grito. Y yo lo tomo como, haga de cuenta, y no, yo quiero como que ustedes sean los que sientan esa sensación. ¿Por qué grito? De esa forma. Porque él lo hizo de esa forma. Y yo la respuesta que
que ha rondado desde hace mucho tiempo en mi mente y en mi corazón es que José se dio cuenta de que él estaba exactamente cumpliendo el propósito que Dios lo había mandado y no se había dado cuenta. Gritó de la impotencia de saber, o de la impotencia de entender y de saber de que Dios lo había traído precisamente para ese exacto momento. En el verso 5 de Génesis 45, dice él en su palabra: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José había entendido en ese momento cuál era su propósito, y el verso 8 lo recalca de otra manera y dice así el verso 8. Si me lo colocas, por favor. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por padre de Faraón. O sea, estoy por encima de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Cuando José pegó tremendo grito de la angustia y de la emoción, mejor dicho, son muchos sentimientos encontrados ahí que tuvo José. Demasiados sentimientos le pasaron, yo creo que muchas cosas en la mente. Dice que tanto Faraón escuchó los gritos como los príncipes de Faraón escucharon los gritos de lo que estaba pasando. Y aquí en ninguna parte de la Biblia dice que Faraón se disgustó o Faraón le negó. No, Faraón se alegró, como si fuera José mismo el que fuera él. La presencia de José en la vida de Faraón fue una presencia grande, donde él dice que no se tenía que preocupar de nada, ni lo de su casa, solamente dar órdenes, y las órdenes prácticamente las estaba dando José, porque él era el que decía. Si ustedes ven en una parte anterior, dice, cuando empezó la hambruna, después de los 7 años, dice, le dice Faraón a todo el pueblo de Egipto, le dice: ¿ustedes para qué vienen a mí? Vayan donde José, él es el que les va a arreglar a ustedes todo, a mí no me digan nada. Toda la confianza la tenía era en José. Y al ver yo digo que al sentir este clamor que menciona aquí en Génesis 45:2, yo digo que es el clamor de entender que el propósito de Dios se estaba cumpliendo en la vida de un hombre, de un pueblo y de todo, de las cosas que estaban sucediendo en la vida de José. Él era el instrumento que estaba utilizando Dios para poder salvar a todo un pueblo. Él era el instrumento, como lo fue Esther y Mardoqueo, para poder salvar a todo un pueblo. Y no solamente eso, si nosotros vamos a 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, vemos a un hombre, y yo creo que todos lo conocen, el aguijón de Pablo. Dice en el verso 7, Pablo sí entendía por qué él era el aguijón. Y los pongo en contexto. ¿Ustedes se imaginan estar delante de la presencia de Dios y recibiendo de la presencia de Jesús directamente, glorificado, Jesús glorificado, y él enseñándoles a ustedes de la palabra que no había sido revelada? ¿Ustedes se imaginan a un Pablo con toda esa información en su mente, en su corazón, que yo creo que le saltaba el pecho constantemente cada vez que hablaba, y su mente se llenaba de tanta información, de tanto conocimiento, que no resistía tal vez el poder hablar y decir todas las cosas? Y Pablo sabía que esto que tenía era para que él no se envaneciera y enorgulleciera. Bueno, cada uno de ustedes pueden decir: bueno, Señor, yo no necesito, tal vez Pablo poderle decir: yo no necesito, Señor, que me pongas en eso, yo te entiendo. Mira, no me pongas en esa situación difícil
en este aguijón. Y yo me portaré como tú quieres. Yo seré lo que tú quieres. Tal vez algunos de ustedes han dicho, Señor, yo no quisiera pasar por esta. Jesús mismo lo dijo, Señor, si es posible de mí, pásame de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Y tal vez Pablo le hubiera podido decir, o tal vez nosotros podríamos, no, no me pases por esto, Señor. Tal vez no me, mira, yo voy a ser humilde sin que me pases por esto. ¿Cuántos de ustedes creen que podrían ser humildes sin que Pablo hubiera tenido ese aguijón? Por eso él dice aquí, verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea que él entendía que si hubiera podido ser así, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En tu vida y en mi vida, y tal vez por eso tú y yo pasamos por situaciones que son muy difíciles. Yo no he pasado por situaciones tal vez de las que han pasado muchos de mis hermanos aquí. No podría tal vez pasar. Bueno, Dios sabe hasta cuándo puede pasar uno porque Él todo lo conoce. Él sabe hasta cuándo nos puede llevar. He tenido situaciones en estos últimos años difíciles, económicas difíciles, laborales difíciles, situaciones de desprecio de mucha gente por las condiciones en las que estamos, sí. Situaciones en las que no quisiéramos estar y no hemos querido estar, sí. Hemos vivido en otra situación que no era la que teníamos pensado antes de que llegaran estas cosas, sí. Y tal vez ustedes también han pasado por esa misma situación y le dicen, pero Señor, ¿por qué? Tal vez quisiéramos, Señor, no me necesitas pasar por todo esto. Tal vez seríamos un Pablo diciendo, Señor, no necesito tal vez ese aguijón. Tal vez no necesito esto en mi vida, pero ¿por qué estoy pasando por eso? Y tal vez el Señor te está diciendo, mira, para que tú no te exaltes, yo necesito que tú te humilles delante de mí, que tú dobles rodilla delante de mí, que tú hagas las cosas que yo quiero que haga, porque mi propósito están por encima de toda conveniencia en tu vida. Porque mi propósito está primero que todos los anhelos que tú tienes. No digo que no se te vayan a cumplir tus anhelos, porque Dios, ¿qué puede hacer? Dios puede quitarte ese aguijón, un corto aguijón, corto tiempo. Tú puedes tener un aguijón por largo tiempo, tal vez como lo hemos tenido mucho, o puedes tener un aguijón hasta que se ha llamado a la presencia del Señor, como lo tuvo Pablo. Pero Dios sabe qué propósito, qué circunstancias, qué situaciones hay en la vida de todos y cada uno de ustedes y de mi vida, especialmente de mí. Dios conoce todo eso. Por eso Dios no se sorprende en lo que estamos hablando y diciendo. Más bien nosotros nos sorprendemos en las cosas que estamos hablando y diciendo. Hay un texto que está en Deuteronomio 8, verso 2, que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y te acordarás cuando el Señor te saque de todas tus situaciones, de estos años difíciles que has pasado en ese desierto en el que Él mismo te ha puesto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y no es por lo que el Señor no sepa qué es lo que hay en tu corazón, sino para que tú mismo sepas lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Al principio de la prédica yo les dije, ¿ustedes aman a Dios? ¿Qué tanto aman a Dios? ¿Realmente lo aman? ¿Realmente ustedes están dispuestos? Porque esto está en el Antiguo Testamento. Esto es Moisés sentado, yo lo miro así, Moisés sentado en su silla o en su butaco, el pueblo alrededor y él hablándoles. Y te acordarás
de todo por lo cual Jehová te ha hecho pasar, por todas las difíciles, terribles, angustiantes, desesperantes situaciones por las que has pasado, porque nosotros nos acordamos muy bien de todo lo malo que nos ha sucedido, pero de todo lo bueno hasta se nos olvida. De nuestras buenas, las cosas buenas por las que hemos pasado, no nos acordamos. Pero Dios te dice, te acordarás de todas y cada una de ellas, porque yo las he puesto en tu mente, en tu corazón, en tu vida, para afligirte durante todos esos años, para probarte, para que entendieras cómo estaba tu corazón delante de mí, si es que verdaderamente ibas a guardar mis mandamientos, dice Dios. Si es que verdaderamente ibas a ser santo delante de mí, si es que verdaderamente ibas a cambiar todos tus propósitos por los propósitos de Dios. La respuesta está en tu mente y en tu corazón. Tal vez nos faltan años para descubrirlo bien. Tal vez estás a punto de entrar en ese momento en que Dios te va a dar lo que Él te quiere dar para honrarte. Tal vez nunca te lo vaya a dar, no importa, pero lo que sí tenemos que hacer es seguir en el camino de Dios para honrarlo y glorificarlo en todas y cada una de las cosas. ¿Ustedes saben dónde está en este momento Pablo? ¿Ustedes saben dónde está en este momento Abraham? ¿Ustedes saben dónde está en este momento un hombre como Pedro, un hombre como José? ¿Ustedes quieren estar allá? ¿Ustedes quieren estar en la misma posición de ellos? Lo único que nos toca es orarle al Señor y pedirle a Él que por su misericordia, por el amor que Él nos tiene, que podamos esperar en las grandes promesas que Él tiene. Si te las da, amén. Y si no te las da, amén. Porque la gloria y el propósito serán siempre para Dios. Amén, hermanos, quiero que nos pongamos de pie, por favor. Y vamos a hacer esta oración. Padre y Señor mío, delante de tu presencia estamos. No sé si no he identificado cuáles son tus propósitos. Yo te suplico que coloques en mi mente y en mi corazón qué es lo que tú me quieres mostrar y qué es lo que tú quieres que yo haga. No queremos ser indiferentes a tu propósito, a tu voz. Necesitamos todos los días la guía de tu Espíritu Santo en nosotros, oh mi Señor. Necesitamos todos los días, Padre y Señor mío, que tú nos tomes de nuestra mano y nos ayudes a caminar por ese desierto. Sé que tú estás allí siempre, mi Padre. Sé que tú no nos has dejado. Para los que te amamos, Padre y Señor mío, tú has estado ahí porque esa es tu promesa. Porque eso es lo que tú quieres, oh mi Señor. La gloria y la honra en todo lo que pasemos será para ti. Esperamos, sí, esperamos en nuestro corazón grandes y poderosas cosas, las esperamos, Señor. Es más, las anhelamos, pero serás tú el que decide, Padre, y no nosotros. Gracias, gracias porque yo quiero estar en esos lugares celestiales. Yo quiero conocer a esos grandes hombres que doblaron sus rodillas delante de ti. A esos grandes hombres que se sacrificaron en sus propósitos para que se cumplieran los tuyos. A esos hombres y mujeres, oh mi Señor, que dijeron, utilízame, quiero ser tu instrumento. Hoy te digo, mi Señor, queremos ser tu instrumento. Guíanos por eso, mi Señor. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros, oh mi Señor. Bendice a esta congregación. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí reunidos y tráenos paz y tranquilidad a pesar de las circunstancias por las que estemos viviendo, a pesar de nuestro dolor, a pesar tal vez de nuestras lágrimas,
a pesar tal vez de nuestras incomodidades. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Toda la gloria es para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.